regreso con más informaciones ahora en el análisis internacional y hay muchos temas que conocer porque Japón registró un récord de muertes por coronavirus, 420 fallecidos en tan solo un día en esta nueva ola de contagios que está preocupando y también en China que se siguen elevando los casos. Pero, ¿qué nos espera para el 2023 en el tema internacional con esta crisis económicas, sociales y políticas en nuestro continente y todo lo que está pasando en Asia y también con esta guerra, ingeniero, en Ucrania con los ataques rusos? Bienvenido, buenos días. Buenos días, José Luis. Bien, buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. 30 de diciembre, un día y unas horas, para que iniciemos el 2023. Un año importantísimo en cuanto a la complejidad del mismo. Pero antes, a nombre de todo este colectivo, quiero brindar nuestra solidaridad, nuestro sentimiento, nuestro apoyo al pueblo brasileño. Murió el rey, Pelé. Se ha escrito mucho desde ayer para acá. Bastante. Las portadas del mundo con uno de los hombres que más impactó el fútbol. Yo lo comparaba ayer, guardando las proporciones, estos tipos de hombres como Pelé, con un ADN especial. Él en el fútbol y Mano de Piedra Durán en el boxeo. Usted ve Mano de Piedra, esa genética, ese ADN del luchador, con una nobleza, con una humildad, ¿no? Usted ve a Pelé con ese ADN en el fútbol, esas superestrellas, porque no hay la menor duda que en el fútbol Pelé será siempre Pelé. En el boxeo, Durán, que afortunadamente convive con nosotros, está con nosotros y nos alegra. También es una superestrella. Quiero decirles también que estaba en sus últimos momentos el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco, el Papa Emérito. Sí, el Papa Emérito. Benedicto está en sus últimos momentos, es muy malo el pronóstico médico y el Vaticano se prepara para lo peor. Francisco, Papa, pide oraciones para el Papa Emérito Benedicto. Pero quiero comenzar el análisis porque no vale la pena hacer un detallado análisis de todas las noticias que pasaron en el mundo. Yo quiero darle un perfil de lo que está ocurriendo en el mundo y de lo que está ocurriendo en Panamá. Pero antes quiero proponerles que se lean este libro. Se llama, es del escritor norteamericano Andy Borowitz. Él es un comediante, uno de los grandes escritores bestseller del New York Times, escribe en el New Yorker, una de las columnas, digamos, el talento satírico más fino de los Estados Unidos. Es el hombre más increíblemente chistoso que usted se puede imaginar, pero serio en sus análisis. Profile in Ignorance, como los norteamericanos, los políticos de los Estados Unidos se convirtieron en tontos o idiotas o superidiotas. Una obra que analiza desde Ronald Reagan lo que ha ocurrido, cómo los políticos se han convertido más que en conocedores, como esa actitud de no querer conocer, de no estudiar. Cómo eso ha afectado a los Estados Unidos. He escrito, este es un libro que usted se ríe y termina llorando. Porque ¿cómo es posible que una nación que ha producido y que produce hombres y mujeres de gran talento, la política haya descendido tanto? La vara para medir el éxito ha bajado tanto en este libro. Se los recomiendo. También les recomiendo que se lean una de las últimas producciones literarias de ese gran escritor Mario Vargas Llosa. Es un cuento, se llama Los vientos. Es como una especie de autobiografía. Algunas, digamos, pinceladas de la autobiografía de uno de los talentos más grandes de nuestro continente latinoamericano. Para mí, uno de los mejores escritores que ha dado nuestro continente. No así en la vida política, pero en la vida de su creatividad. Los vientos narran esa experiencia de él
Usted sabe que él se dejó con la Isabel Presley. Y narra allí por qué se dejó y lamenta su haberse distanciado, dejado a su esposa. Bueno, para aquellos que creen que pueden vencer la biología, don Margot Vargas, 86 años, un gran amigo de Panamá, él estuvo aquí, gran amigo de Marto Rijos. Él y nuestro amigo colombiano Gabriel García Márquez, que no se podían ver. Les cuento de ellos dos, la muerte de Marto Rijos, uno estaba en Panamá, otro, Mario Vargas Llosa estaba en Clecito, y Gabriel estaba aquí en el Golfo esperando que se fueran Mario Vargas Llosa, pero en eso se produjo el accidente de Marto Rijos. Y García Márquez dijo, yo no acompaño, no tengo valor para acompañar a mis amigos a la tumba. Bueno, lean este cuento y lean este libro, porque quien lee abre la perspectiva. Es como si usted viajara a largas distancias, le ayuda a pensar, en vez de estar tuiteando tanto. Bien. Permítame decirle, estamos a un día y unas horas de terminar el año 22 para iniciar el 23. Y arranca el 23 con algunas palabras que usted puede grabar en su mente, porque son fuerzas que condicionan el pensamiento y el accionar político de nuestros pueblos. Por eso le pedí que se leyeran este libro. Cómo la ignorancia se ha tomado una parte del mundo. Si usted mira lo que está ocurriendo, el mundo de hoy se caracteriza por varias cosas. Primero, por el alto nivel de incertidumbre para predecir los acontecimientos que van a ocurrir en los próximos meses. Eso es uno. Y dos, por la velocidad que se están produciendo cambios en el plano político, social y económico y científico. La velocidad de los cambios y lo impredecible de los mismos hace que solo tengamos aproximaciones a algunas de las realidades que están ocurriendo simultáneamente. Y eso requiere entonces un estudio detallado, a fondo, un pensar colectivo para tener asidero en las cosas fundamentales. Sobre todo en la existencia de redes sociales que lo que hacen es propagar a una velocidad increíble las mentiras. O lo que la gente llama en forma incorrecta fake news. Las noticias nunca pueden ser falsas si son noticias. Las noticias deben ser verdad. Pero hoy nos enfrentamos a una guerra, la guerra de la desinformación, que corre a mayor velocidad que la verdad. Y entonces esto ha producido a la gente creer que lo mejor en el mundo es tener like o tener seguidores. ¿Cuántos amigos de verdad usted tiene? Hoy los jóvenes cuentan eso. Los likes. Los likes y Pero los es seguidores. ninguno de ellos amigos suyos. Exacto. Los amigos suyos en su vida son 2, 3, 4, 5, usted lo recordará. Por ejemplo, yo recibí hace unos días una felicitación de uno de mis grandes amigos de toda la vida, el ingeniero Alberto Arjona, que hizo su primer año universitario, bueno, conmigo, estuvimos en la escuela secundaria juntos, y al quien yo le tengo un aprecio personal más allá. Es como un hermano, el gran Betillo Arjona, que me escribió. Pero fíjense cómo está el mundo. El año 22 deja huellas profundas en el mundo. Uno, la huella de la insensata invasión de Vladimir Putin a Ucrania y que ha tenido efectos en un proceso de distorsión, de aumento de la inflación, de decrecimiento, por un cálculo equivocado de la inteligencia rusa con respecto a la capacidad de Ucrania. Y dos, el cálculo equivocado de la inteligencia rusa con respecto al Estado de la Unión Europea, de la OTAN y las relaciones con los Estados Unidos, que bajo la administración de Trump se dañaron seriamente las relaciones con Alemania, con todos los estados. Y ese coqueteo
de Trump con Putin y ese ataque permanente de Trump a Xi Jinping. Entonces el cálculo fue equivocado y el resultado es equivocado. Entramos al 24 de enero, al mes número 11 de la guerra, sin perspectiva de una victoria por parte de Putin. Y lo que se ha producido es un desgarramiento, una desarrollo de la economía rusa, una devaluación del rublo, que ayer cayó a su más bajo nivel desde mayo, y un aislamiento de Putin, que ahora se hace aliado de Irán, de Corea del Norte y los tres regímenes dictatoriales de Norteamérica, Maduro, Ortega y Díaz-Canel en Cuba, y cuántos tiranos hay por ahí. Entonces se ha generado esa situación que ha afectado al mundo y seguirá afectando el 23. Además de eso, en la República Popular China se produce un evento político de gran importancia y que ha llenado de preocupación al mundo. Ha sido el tercer periodo ganado en el proceso electoral típico de China. El Partido Comunista es el que decide y reelige por tercera vez consecutiva a Xi Jinping, cosa que no está en la historia de la modernización de la China. Y China entra en una situación de disminución del crecimiento por medidas que se han tomado y que ponen en dudas si realmente China llegará a ser la primera potencia en los próximos 30 o 40 años, económica. Sigue siendo los Estados Unidos la potencia más grande en términos económicos y en términos militares. Y la unidad de Estados Unidos, Europa, los países más importantes de desarrollo en el Asia, sin incluir la República Popular China, los poderes económicos determinantes. Y por un periodo, en el 23, las grandes potencias serán determinantes en la conducta económica del mundo. Sin duda alguna. No tenga la menor duda que la correlación de fuerza está determinada por estos bloques. Por eso les hablaba de Japón, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, la India, lo que está ocurriendo en Indonesia, lo que está ocurriendo en el Mediano Oriente, algunos países importantes de África que hoy en el norte constituyen los países que están supliendo el crudo, la caída de Rusia como exportador de crudo y las amenazas nucleares del señor Putin. Además de eso, que en la elección intermedia en los Estados Unidos, los candidatos de Trump, los negacionistas, los que utilizaron y utilizan la mentira como elemento de la lucha política, fueron derrotados. En las elecciones más reñidas de la historia, pero que se vaticinaba como una ola republicana, terminó siendo ninguna ola. Y la ventaja en la Cámara de Representantes es de unos cuantos. Y es bien complicado para los que conocen cómo se maneja, cómo se define esa correlación de fuerza. E incluso el 3 de enero sabremos quién será el nuevo speaker de la Cámara. Y todo está por decir, no se sabe. Entonces los Estados Unidos vive también esa crisis de la democracia. Y vive nuestro continente. Ha habido un cambio global. Hay una guerra. No es que la guerra tercera viene. Estamos en medio de una tercera guerra con las características tecnológicas de esa guerra. Por un lado, Rusia, utilizando su arsenal viejo, guardando algunas armas modernas allí, pero que no ha demostrado esa poderosa nación que dice que era y que ha usado como carne de cañón a jóvenes sin experiencia, un ejército que está corrompido hasta el tuétano en su estructura superior, que ha marginado, y una Europa y unos Estados Unidos con armamentos defensivos altamente tecnificados, que llevan una guerra apoyando a Ucrania y han debilitado enormemente a Rusia. Y ese debilitamiento de Rusia se traduce en un fortalecimiento de la dirección, tanto económica como militar, de la República Popular China, que todavía no ha aprobado su ejército. Pero se encuentra China en una situación grave económicamente por el colapso que tuvo la industria
de bienes y raíces, el gran drama que hay ahí, los problemas de ahorro de la clase media y un retroceso. Entonces, el peligro de esto es que esto se utiliza para impulsar amenazas en el Pacífico Sur, en el Mar de la China, amenazas contra Japón, amenazas contra los Estados Unidos, y se utiliza como matriz básicamente el antinorteamericanismo y el antioccidente en posiciones antidemocráticas. En ese cambio general del mundo, uno tiene que seguir los acontecimientos sin el apasionamiento de estar a favor o en contra de. Usted la única opción que le queda en este mundo es estar a favor de su Panamá. Y mirarlo, porque en el mundo que se abre, tanto allá a lo lejos como acá cerca, observe cómo nuestra América llegó a elegir en el caso de Perú, en la encrucijada de Perú, entre una Fujimori, Keiko Fujimori, altamente negativa en las poblaciones, y un profesor, un maestro, como Pedro Castillo, que ignoraba con realismo aterrador las funciones de un presidente y que carecía de una estrategia y que corrió por un partido marxista sin ser marxista y siendo él uno de los hombres más atrasados en cuanto al desarrollo y el papel de la mujer en la sociedad. Y quedó Perú atrapado, sin centro, en dos extremos, y obligó a la gente a votar por el menos malo de ellos. Al final, Perú está en medio de una crisis insostenible. Sin gobierno. En Bolivia, preste la atención a lo que está ocurriendo. El arresto ayer del gobernador de Santa Cruz, Camacho, una de las figuras emblemáticas de la oposición, el único gobernador verdadero de la oposición, va a generar un caos en ese país. Observe que en Chile, el país modelo, por los olvidos de la participación de la juventud, se encuentra metido en un berenjenal. Y Boris no tiene una estrategia frente al 23. Argentina entra en elecciones y no sabemos qué va a pasar, pero en mi opinión, la señora Kirchner va a correr y tiene altas posibilidades de ganar. Y en enero, Luis Ignacio Lula da Silva asume la conducción de Brasil con un gabinete de centro derecha. Hay algunos elementos de izquierda. Lula intenta llevar a Brasil hacia el medio. Y América se va a mover en los próximos años, probablemente en el 23 y el 24, hacia el centro, que es el punto más importante para estabilizar la región. Nosotros nos enfrentamos en materia económica a graves problemas que van a ocurrir. La recesión en algunos países, la caída del crecimiento de China popular, la caída del crecimiento de Rusia, unos Estados Unidos que creció a 3,2% con pleno empleo, pero con un gran endeudamiento, que está más enfocado en la guerra que verá el desarrollo de nuestra región. Y nosotros tenemos con una América Latina fragmentada regionalmente y fragmentada individualmente. Nos encontramos entonces frente a una realidad. En Venezuela hay elecciones en el 24 y la oposición no logra producir una posición hegemónica. Y que Juan Guaidó dice que elija un nuevo presidente interino. Y que se plantean una serie de situaciones serias. La situación económica de Cuba ha llegado a niveles insostenibles con la falta de alimentos, de electricidad. Y en América, en general, Guatemala, se debate en grandes discusiones. Pero al final lo importante es que en nuestra América y en nuestro país y en el mundo se requieren ajustes, y particularmente se requieren ajustes en permitir la participación de las fuerzas políticas, de todas las fuerzas políticas, para construir una especie de consenso con algunos temas que permitan mover a los países en el camino correcto, mientras se estabiliza uno que puede ser, le hablo de la Tercera Guerra porque ya está
Hay una guerra cibernética, hay una guerra militar, hay una guerra de comercio, hay una guerra de intervención, hay una guerra de espionaje, hay una guerra contra la libre expresión, hay una guerra de mentiras, de descalificación de los dirigentes obreros, empresariales, políticos, hay una guerra de descalificación de los partidos políticos, porque estamos en medio de la incertidumbre más grande que la humanidad haya conocido. Entonces no es fácil. Lo que sí sabemos es que el 23, José Luis, estimados televidentes y radioescuchas, será un año complejo, pero los problemas no se resuelven. En los problemas, en el conocer los problemas, también está su solución y está la fuente importante de entender, por ejemplo, que en el caso panameño, si nosotros tuviéramos los panameños en su conjunto una visión clara de cuál es el papel de nosotros en el mundo, usted se asombraría de las oportunidades que se abren para Panamá. Todo va a depender de cómo el presidente Cortizo maneje los próximos 18 meses, cómo la estructura política responda a la realidad social que hay en el país, en sus propuestas, cómo entendamos cuál es el papel de nosotros. Y cada día surgen nuevos conflictos. Ahora tenemos el conflicto de Serbia y Kosovo. Y usted debe recordar que Kosovo fue parte de Serbia y que Kosovo es fundamentalmente, la mayoría de la población es armenia. Y ya estamos a punto de un conflicto allí. Nosotros en Panamá recibimos aquí a la presidenta de Kosovo. Y los conflictos se multiplican y la guerra de Ucrania se permea hacia cada uno de ellos. Y vamos a tener ese problema en el 23. Y vamos a tener más restricciones económicas y financieras por el incremento de las tasas de intereses. Va a haber un efecto en la clase media y vamos a tener que luchar hombro con hombro los panameños antes de comenzar el proceso electoral para que esto se encauce. A la vuelta vamos a hablar con algunos de los dirigentes panameños y vamos a conversarles sobre la realidad nacional. Nosotros, en el programa especial del día 2, vamos a hablarles sobre todo las perspectivas de este año. A la vuelta.